llegó a utilizar, quizá porque estaba allí reducido a un barrio humilde, de poca trascendencia, de poca proyección, el barrio de San Isidro. Y fue por eso. Bueno, yo voy a cesar en mi comentario sobre esto, porque supongo que Lourdes y Jaime abundarán en eso, pero quería recordar algo a lo que ya ha hecho alusión Pepe. Se ha catalogado aquí como primavera cultural esa eclosión cultural que hubo con motivo del homenaje de los pueblos de España en el año 76. Pero yo quiero recordar que hubo un homenaje previo, del que no se ha hablado mucho, quizá ahora porque no se está celebrando eso, que tuvo lugar en el año 71 en el Cine Riacho. Allí un club incipiente que se llamaba Tader, el nombre que tenía los árabes pusieron al relieve, Jaime, en la corredera, pues promovido por personas que ya han fallecido, por ejemplo, Manolo Vaz, por Pepe Martínez, que no está aquí, pero Dominique Jiménez, Dominique, etc., se promovió un acto en el año 71. Franco estaba vivo y coleando. Aún hubo los fusilamientos de Hoyo de Manzanares. Es decir, que había un clima realmente gélido, de miedo. Y a pesar de eso, se celebró en el Cine Riacho una semana cultural en la que intervinieron don José Guillén, que era profesor de literatura y que habló de Miguel Hernández y la actualidad. Luego intervino otro día Ernesto Contreras, efectivamente, que habló sobre la poesía, no recuerdo exactamente. Otro día habló Fernán Tato, luego intervino un grupo teatral, La Carátula. Bueno, y aquello realmente fue un acto que yo quiero reivindicar, porque era unos momentos muy duros y muy difíciles. Quizá un 30% del personal asistente era la policía político-social, y como sabéis no iban de uniforme, sino que se ocupaban de actividad. Ahí está Miguel. Bienvenido, Miguel. Hola. Hola. Quería hacer referencia a esta celebración, que fue la primera, ¿no? Y realmente la más osada, porque claro, don Franco estaba vivito y coleando. De todo modo me dice, y se le acaba el tiempo supongo, Rayos, que haga alusión también en la época del homenaje del 76, pues yo participé muy activamente porque formé parte con un grupo. Éramos tres, uno hablaba de la vida, otro de la obra y otro de la filosofía, Antonio Jiménez Aguero y Julián Anduga, un poeta que fue senador, y no solo nos desplazábamos por la provincia dando charlas, yo sobre la vida, uno sobre la poesía y otro sobre la filosofía de Miguel Hernández, sino que nos invitaron también porque sabéis que aquel homenaje se escapó de las manos y tuvo influencia, se extendió a toda la provincia de Alicante, hubo actos por en Elche, un pueblo pequeño, hubo actos en Murcia, ahí se cantaron, vinieron cantantes, pero también en Madrid. De hecho, pues a este grupo, a este trío, formado por Julián Anduga, Antonio Jiménez y yo mismo, nos invitaron a la Complutense y allí dimos una charla en la que después cantó también Morente, ¿no? Y allí participó Blas de Otero, de forma que realmente aquello tuvo una difusión incontrolable, se escapó de las manos. De hecho, no se hizo el mes en que se recuerda a Miguel Hernández, porque
la organización se desbordó de tal manera que se hizo el mes siguiente, creo, ¿no? O 2 meses después. Bien. Y a menos que haya alguna pregunta, a Lourdes, que nos va a explicar también su vivencia de aquellos días. Buenos días. Pepe me dijo que quería que contásemos vivencias y anécdotas personales más que generalizar sobre todo el homenaje. Da algo de rubor estar hablando personal, de cosas personales, pero ya lo habéis hecho vosotros contando. Yo me lo explico porque no quiero dispersar. El homenaje a Miguel Hernández supuso para muchos la oportunidad de expresar la rabia que sentíamos al descubrir cómo se nos había privado y ocultado la vida y la obra de Miguel. Descubrir su poesía, cómo se le había dejado morir por omisión y abandono, se nos privó de su riqueza y su persona. Pues bien, queríamos recuperarlo y lo hicimos con pasión, con el arte y la cultura. Surgió en el comité local del PC en Orihuela, su pueblo y el nuestro, como ya era hora que pasara. Su gran inspirador e impulsor, Alfredo Santo, a quien tanto queríamos, que nos transmitió esa pasión y admiración por Miguel. La actividad que llevamos durante esos meses fue intensa e inmensa, yo diría que frenética. Los actos que se programaron eran muchos, en Orihuela y en varios pueblos de la provincia. Pero sobre todo en Orihuela sentíamos la obligación de que nuestro poeta tomara su pueblo. La primera acción fue la pintada de los murales de San Isidro. Aquello supuso un sinvivir de todas las pegas y problemas que nos pusieron. Bueno, ahora después el compañero seguirá. Pero bueno, cuanto más problemas, más indignación nos causaba y más empeño en visibilizar y recuperar a nuestro poeta. Éramos conscientes del peligro que corríamos. En España no había cambiado nada, aunque hacía unos meses que había muerto el dictador. La estructura del poder seguía intacta. Los primeros que fueron al ayuntamiento para hablar de esa acción con el alcalde Pedro Cartagena Bueno fueron Mario Candela y Arcadio Blasco. El alcalde les pidió los bocetos de los murales que iban a pintar. Mientras tanto, se tenía que solicitar permiso a Gobernación. Bueno, y de los malabarismos que ya se tuvo que hacer, Jaime nos contará largo y tendido, que fueron muchos. Un día que fuimos al ayuntamiento a solicitar uno de los permisos para otra de las actividades programadas, el alcalde no daba la cara. Nos tenía por el ayuntamiento esperando hasta últimas horas de la mañana. Fue cuando nos dijeron que faltaba, pero que el ayuntamiento se cerraba. El tiempo lo teníamos muy justo. Entonces el alcalde me dijo que por la mañana viajaba a Alicante a Gobernación. Recordar que no existía internet ni teléfonos móviles. Nos teníamos que mover rápidos y no dejar pasar ninguna oportunidad para que no tuviera la excusa de que se presentaba fuera de plazo. Que salía a las 8 de la mañana de su casa y que no pasaba por el ayuntamiento. Quedamos enfrente del cine Novedades y a las 8 y poco apareció con su SEAT 124 blanco y le di los papeles que habíamos modificado como nos pidieron. Andábamos como locos rellenando permisos con los inconvenientes de que teníamos que ir a buscar a la gente a sus casas, trabajos o cafés. Alfredo buscaba a los miembros de la Asamblea Democrática de Orihuela que se habían adherido al homenaje para que firmaran las solicitudes. Eran personas que no estaban fichadas por rojos como algunos de nosotros. De todas formas, daba igual, todo se presentaba en fecha y hora y después lo prohibían. Nos lo pusieron muy difícil. Manolo Terrer se movía de aquí para allá buscando a unos y otros, alquilando sillas, megafonía, escenario y grabando con su tomavistas el inicio y la realización de los murales.
Carlos García Campello con el coche de Manolo y la megafonía recorriendo las calles de Orihuela y La Vega, aunque también nos prohibieron hacer propaganda con la megafonía. Otra de las cosas que recuerdo con mucho cariño era cuando íbamos a recoger los carteles a los pintores. Fuimos varias veces a la Alberca a recoger los carteles que hizo Alfonso Albacete y Antonio Ballester. Era apasionante para mí ver cómo los estaban elaborando. En una de esas visitas quedó Alfonso Albacete con Mercedes Sánchez para que le mandara un telegrama que pusiera unos versos de la elegía a Ramón Sigero. A las aladas almas de las rosas, del lamento de nata te refiero, fueron estos versos, para confeccionar su serigrafía que formaba parte de una de las carpetas. Mercedes comentaba la cara de extrañeza que ponía el funcionario de correos cuando leía el texto. En esos carteles, lo más pronto posible, tenían que distribuirse por toda la provincia. Nos movíamos por la noche y con la máxima cautela. Estaba todo prohibido. Formábamos un gran equipo de trabajo, Alfredo, Mercedes, Manolo, Santi, Carbó, y en el Club Miguel Hernández nos reuníamos todos para organizar y distribuir las tareas. Carlos García, Pepe Perales, Miguel Ballesta, Tomás Sevilla, Antonio Ortiz, Antonio Fraile y muchos más. En esos meses también con Enrique Ferrantato estábamos, por supuesto, José Luis Simón, Lupe y Pepe cuando venían. Casi todos estábamos en el PC y Pepe Martínez y Alfredo tenían responsabilidades políticas a nivel provincial. Lógicamente, sobre todo Pepe no se pudo exponer mucho. Estábamos en la clandestinidad. El día 18 de mayo teníamos previsto una conferencia de Fernán Tato y una actuación de la Celda News en el Teatro Circo. Nos concedieron el permiso, pero cuando llegamos al teatro lo habían prohibido. Ya habían llegado a Orihuela refuerzos de la policía y la Guardia Civil. Los que estábamos en el teatro nos dirigimos hacia los andenes y al final, junto a la estación del tren, que lo ha relatado José Luis, en unos terrenos subidos a una piedra, Fernán Tato, altavoz en mano, se dispuso a hablar de Miguel. Llegó la policía armada de fusiles con una fuerte agresividad para disolvernos. Ese día me detuvieron. Yo en realidad no me acordaba cómo empezó, pero nuestro compañero Pepe Perales me lo recordaba. Me empujaron con una culata y me cogieron de un brazo. Yo les grité: ¡a mí no me toquen! Perales me comentaba que no olvidaba aquellos gritos. Pues bien, les hice cara y al cuartel. Me dijo un superior de la policía que me presentara al cuartel porque estaba detenida, algo así. A Manolo también. Inmediatamente nos salimos de aquel barullo y se lo comentamos a Alfredo y Mercedes. Nos fuimos rápidamente los cuatro a casa de Tomás López Galindo, abogado, por si hacía falta que nos echara una mano. Cuando salimos de su casa, enfrente había dos jeeps de la policía esperándonos para detenernos. Nos causó una gran impresión ver a tanto policía, pero sorpresa, nos dicen que solamente estaba detenida yo. Manolo quería acompañarme y lo dejaron. En el cuartel nos tomaron los datos personales y las preguntas de rigor. ¿A qué organización política pertenecíamos? ¿Quién eran nuestros superiores? Etcétera. Salimos pronto, pero seguían subiendo a compañeros y amigos. La cantautora Araceli Bañurs, Antonio Ortiz y unos pocos más. Al bajar del cuartel estaban agazapados, escondidos en la puerta de mi abuela, que vivía en la misma calle, vigilando la suerte que corríamos los detenidos, Alfredo, Mercedes, Santi, Fernán Tato, y de inmediato nos incorporamos nosotros a la espera. A mí me citaron para el otro día. Me tenía que presentar a primera hora de la mañana. Eso me ocasionó en casa toda una tragedia familiar. Un guardia civil amigo de mi familia se puso a gritarme, a insultarme y a decirme que me iban a encerrar, que estaba buscándole la ruina a mi familia y que irían a registrar mi casa. Me hizo llorar de impotencia, no me dejaba ni hablar.
Al oír los gritos apareció el capitán, que hacía poco que había llegado a Orihuela, y me preguntó si había desayunado. Entonces me dejó de bajar a casa a tomar algo. Aproveché para ponerme a quemar todos los papeles que tenía, sobre todo del partido. En el patio, mi madre diciéndome que iban a ver el humo desde el cuartel. Mi abuela, por otro lado, diciéndome que me iba a ver como las milicianas republicanas arrastradas por las calles. Así que entre mi abuela y yo hubo un enfrentamiento tal que nos dejamos de hablar hasta el mismo día que salí de esa casa para casarme. A la hora de la comida me dejaron libre. Enseguida me fui a buscar a los compañeros. Queda de manifiesto la doble represión que sufrimos las mujeres. El día 23 estaba programado un gran recital en el campo de fútbol de Arcángel, en Elche, que suspendieron. Entonces, como ya ha relatado también José Luis, nos empezamos a concentrar alrededor del estadio. Manolo, cuando habla de ese momento, suelta cuerpo a tierra. Es porque cargó la policía con la misma hazaña o más que en Orihuela. Y tuvimos que quitarnos de en medio tirándonos por un terraplén que no sé cómo salimos enteros. Íbamos Ferran Tato, Mariluz, su mujer, José Agustín Goitisolo, que le rompieron las gafas, Alfredo, Mercedes, creo que Santi y Manolo. De allí salimos cada uno por un lado. Y nos fuimos para el centro las dos parejas, Mercedes y Alfredo, Manolo y yo. Estuvimos paseando por el centro de Elche, disimulando, mirando escaparates para observar qué es lo que estaba pasando. Detenían y subían a gente en un furgón de la policía. En esto que se nos acercó un policía de paisanos, que ya nos estuvo advirtiendo Alfredo, diciéndonos que había mucho policía, mucho social, que llevásemos cuidado, y nos pidió documentación, y Manolo y yo al furgón. En comisaría nos encontramos con Santi, con el Rosa y con muchos más. Oíamos cómo estaban pegando. Bueno, otro episodio muy movido fue también el de Alicante. Prohibieron el macro recital que estaba previsto en el estadio Rico Pérez el día 25. Y nos fuimos desplazando hacia la explanada y el Hospitalet. Allí nos tocó correr también ante las cargas de la policía. No sé cómo terminamos Laura Muñiz y yo solas. Íbamos corriendo, huyendo de los grises, sandalia en mano, y al pasar por una de las entradas de los lujosos edificios de explanada, nos metimos junto con otros compañeros y cerramos las puertas. Allí permanecimos hasta que todo se tranquilizó y cuando pudimos salimos corriendo hacia la estación, sobre todo para que no me cogieran el móvil porque ya estaba bien. En todas estas manifestaciones, concentraciones y asambleas no dejamos de gritar Miguel Hernández, cultura popular, amnistía, libertad y democracia. Por último, decir que aunque en las crónicas del homenaje apenas aparecemos las mujeres, éramos muchas las que estuvimos trabajando en ese homenaje. En Orihuela, recuerdo a pocas, porque los nombres se me van, pero Mercedes Sánchez, por supuesto, Conchita Guidón, Merche Ortiz, Carmen, que se movía mucho en Drapecotí, Charo Lorente, Laura Muñino, que aunque estaba fuera se dejaba caer para recitar y acudir a los actos, y otras que ahora no recuerdo sus nombres. En Alicante, aunque en esa misma época se formó el Movimiento Democrático de Mujeres y teníamos frecuentes asambleas, muchas de esas mujeres eran o compañeras de los que estaban en la comisión o colaboraban en todo lo que podían. Recuerdo a Silvia, Mariluz, a la mujer de Adolfo Celdrán, que no me acordaba cómo se llamaba, a Carmen Cazaña, que se ocupó de vender las carpetas de serigrafías y que tenía una galería de arte, a Pilar Gómez, actriz de La Guadaña, que en San Isidro, subida en una silla, soltó una arenga que convenció también a los vecinos,
para que le dejaran pintar. Éramos muchas, pero no aparecemos porque en la comisión del homenaje no había mujeres. Aunque no nos dejaron que se realizaran muchos de los actos programados en Orihuela, pudimos disfrutar de espectáculos de música, recitales de poesía, conferencias, charlas que no eran frecuentes. Pertenecían a una cultura diferente, a una cultura crítica y para el pueblo. El homenaje fue algo apasionante e irrepetible. Concentró en torno a Miguel y por Miguel un capital humano extraordinario que me ha servido de referente toda mi vida. El turno de Miguel Bautista, artista oriolano. No, pero yo sé qué decir. Y Si ha venido muy preparada, no he pensado yo ya no sé qué añadir. Miguel, Pobre peligro preparado para... Pero tú sí que estuviste en organizando. todo, pero más preferiría el coloquio porque soy como el compañero para sacarme muchas cosas. bueno, te quería preguntar, Miguel, ya que tú estuviste coordinando toda la pintada de Operación operación Ropino. y aquella historia fue muy complicada porque no sé qué te veía con la carpeta por ahí subiendo y bajando. Explícanos un poco cómo No, era. pero lo más importante fue la preparación previa a las semanas anteriores. Se organizaron diferentes grupos de coordinación en Madrid, Valencia, Alicante y Cataluña para que convocasen a los pintores plásticos del momento, más progresistas, por supuesto, para que podían aportar a homenaje a Miguel Hernández de Quirós. Y cada uno desde su posición hizo lo que pudo. Muchos mandaron obras, otros vinieron en persona, de Madrid vinieron Caballo Bonal, de nosotros, Alicante Madrid, y de los pintores y de Valencia también. Y los carteles se aportaron, porque Cataluña siempre hace las cosas de distinta manera. Entonces los pintores participaron con unos aguafuertes, unas serigrafías, creo que serigrafías de todos. Y con ellas se hizo una exposición en una galería que tenía Valero, la familia, en los nombres. Unas obras de Alfonso participó incluso con una serigrafía yo. Y nada, durante los días previos, pues lo que coordina, recuerdo una anécdota de estas, porque a veces ha faltado decir que España en esa época estaba en alerta antiterrorista. Entonces, Alfonso Albacete y yo, Alfonso Albacete es un pintor de Albacete, El micro. Que se aplica el micro. Espérate ahí. No sé, el micro. el otro, ¿Te pones aquí, Miguel? ¿Te pones aquí? ¿se oye? Sí. Y recuerdo que Alfonso Albacete y yo tuvimos que ir a Alicante para organizar el trabajo previo para todos los pintores que iban a participar aquí en Orihuela. Y, como te decía antes, estábamos en pleno terrorista. Y volviendo con Alfonso Albacete, llevaba el coche y yo, de Alicante, de los pintores, un control de la Guardia Civil antiterrorista. Lo que nos llevan los dos jóvenes, que tienen que ser por lo menos de algo más que de la época. Ahí nos detuvieron, nos pusieron en la cuneta, allí vieron todo, ustedes quiénes son, dónde van. Y Alfonso Albacete llevaba a los cantantes, saquen ustedes el carnet, él lo sacó el carnet, viene el sargento, le dice a mí, me dio usted el carnet, lo siento, pero no llevo carnet. Muy mal, y dice, pero vamos a ver, dice, llevará por lo menos dinero. Recuerdo que lo pedí, y ingenuamente no me en el bolsillo, saqué 2 pistolas, perdón, llevo 2 pesetas. Pero nada, no te vergüenza por el clave de 2 pesetas, ni salta, tirar para adelante que tengo. Era para vuestra. A él no pensaba que un señor terrorista fuera con 2 pesetas en los bolsillos sin nada. Y luego nos dijo a Alfonso Albacete, dice, menos mal que no llevaban dinero.
Llegas a sacar 1.000 euros presumiendo, llegas a la noche 1000 pesetas. Y nada. Llegué a una pregunta. ¿Hubo dificultad por parte de los vecinos para que sus paredes se pintaran? Aquí, Lo va a contar. Sí, los mucha. compañeros y amigos y simpatizantes de San Isidro colaboraron mucho, hubo mucha disponibilidad y de hecho no hubo muchas reacciones. Todos eran expectativa porque para ellos era algo nuevo, sabía que iban a trabajar bien, también los comios, recoger el bocadillo, hubo de todo, fiestas, no. Y con respecto a las pinturas, que no son mujeres aquí no hay vuelta, los descendientes, pues se pasaron. La Guardia Civil tampoco, a pesar de que hubo coronadas, alguna detención, algún protocolo, se limitaron un poco a contener los actos. Entonces estaba en el poder el ministro del Interior, Fraga Iribarne, y ya se respiraba a inicio de la apertura política aquí en España. Y no estaba muy en contra, no les tenía mucho interés en que se celebrara el acontecimiento, pero también muy en contra de mi favor. Quería que fuera una cosa muy local, muy sencillita y muy de la élite intelectual y cultural, pero nada de movilidad social. Entonces no hubo ahí, entre el Ministerio del Interior y los organizadores, todo un enfrentamiento, pero muy civilizado, por lo menos por nuestra parte. Ellos tampoco se pasaron mucho, pero sí lo que hicieron es algo yo lo que creí que era imposible. Cercar Orihuela para que nadie entrara y saliera. Orihuela estuvo cercado ese día para que nadie entrase y saliera. Completamente, militarmente tomado por la Guardia Civil. Algunos entraron por algunos montes, como si fuera contrabandistas, docenas de autobuses que venían de toda la provincia a participar de todos los pinturas, los espectáculos, porque no solo fue un día de pintarse, por la mañana, por la tarde ya habían diferentes actos culturales, no sé si vino Mocedades, ¿no? Y eso lo suspendieron, pero sí. Sí, pero cantaron. Cantaron. Sí. En el Teatro Circo, exactamente. Y nada, pues un día, bastante agradable, bueno, por aquí, ahora por allá. Y el Ministerio del Interior consiguió contener un poco el acto, que todo se masificara muy bien y se les fuera de las manos. Nosotros les hicimos lo mejor posible, nuestra conducta fue muy social, muy educada, nada de disturbios ni nada por lo cual nos pudieran seguir con el dedo que había otra parte que se había soltado, nada. Fiesta total, muy tranquila, a pasarlo bien, a leer poesía, a comer los bocadillos, a cantar, a oír los cantantes, y fue un día de fiesta cultural muy agradable y muy bueno. Ya se veía, fue un día que ya se veía la Rueda de España abierta, que ya estaba ya a la puerta. Nosotros empezamos a disfrutar de este. Yo me acuerdo de una anécdota que estaba repartiendo las fotografías y las cosas que habían enviado los artistas